tratar esta tarde sobre el tema del dolor de cabeza. Por el dolor de cabeza no es cualquier tema, pues, en neurología, ¿no? Porque es el síntoma principal de consulta de mi especialidad, tanto en emergencia como en consultorio. Entonces viene siendo un problema, digamos, que es muy común también entre todos, ¿no? ¿Quién no ha sufrido un dolor de cabeza alguna vez? Pero es un tema también que a veces la población en general no le da un buen enfoque. Entonces, yo voy a tratar de que ustedes logren enfocar adecuadamente este problema y hacer de que cuando estén de guardia o en emergencia o en la misma consulta, tengan la especialidad que tengan, sepan orientar un poco el tratamiento, el diagnóstico y a los mismos pacientes. Bueno, acá hay una frasecita que me parece interesante, que dice, ¿no? Yo llevo a mis estudiantes cada día a las salas del hospital para que vean ellos mismos a los enfermos y procuro que escuchen las quejas de los pacientes. Después pregunto lo que piensan de una enfermedad, cuáles creen que pueden ser sus causas y qué tratamiento propondrían para curarla. Sobre todo les exijo las razones en que fundan su opinión y después doy mi juicio y receto las medicinas. Silvio en 1664 decía eso. Había pasado casi 500 años. Y sigue siendo algo importante, ¿no? Lo que pasa es que este médico no era de cualquier sitio, ¿no? Era de la Universidad de Padua, ¿no? Que es una de las universidades más importantes de Europa, en la que se inició una serie de cambios en el modo de aproximarse a la medicina y a los pacientes. De ahí es, por ejemplo, Vesalio, Harvey, ¿no? El que descubrió la circulación sanguínea. De ahí también estuvo Galileo, ¿no? ¿Y por qué en Padua, no? ¿Qué pasaba en Padua? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué ocurría en Padua? ¿Dónde queda Padua, profesor? Italia, en la actual Italia, digamos. En esa época no era ni en Italia siquiera, ¿no? Pero queda cerca de Venecia. Pues Venecia era una república, o sea, no es como ahora que forma parte de Italia, ¿no? En ese tiempo era independiente. Y Venecia tenía la ruta de oriente hacia occidente, digamos, ¿no? Entonces, los de Venecia eran recontra millonarios, digamos, y nadie se metía con ellos. Ni siquiera cualquier, digamos, restricción del pensamiento, ni nada, por eso es que podían hacer anatomía, podían hacer todo, digamos. Entonces, esa capacidad, esa habilidad que tenían para sortear las dificultades que había en ese tiempo en el pensamiento y en el avance de la ciencia, es que atraía hacia sus filas a un montón de intelectuales de su tiempo. Y es por eso que ahí fue Harvey, que era inglés, por ejemplo, ¿no? Y Vesalio estudió primero en París, ¿no? Y de ahí se terminó en Padua. Y así, ahí también inventaron el primer reloj, o sea, una serie de adelantos increíbles, ¿no? Que tendría que repasarlo en la historia, no solamente de la medicina, sino del pensamiento universal, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto que dice Silvio, ¿no? Porque antes, ¿qué pasaba? Antes había un maestro que era el que decía lo que los alumnos tenían que saber, digamos, ¿no? Y si el alumno hacía alguna observación, por ejemplo, diferente a lo que el maestro decía o lo que el maestro decía del que había estudiado, ¿no? El que estaba equivocado era el alumno, digamos, ¿no? Así era más o menos la regla. Al mismo Vesalio, por ejemplo, cuando Vesalio se le ocurrió criticar a Galeno, porque Galeno era la norma, ¿no? A Vesalio se le ocurrió criticar a Galeno. Entonces, su profesor de París le mandó una carta y le dijo: mira, lo que pasa es que tú lo que has observado, como Galeno fue pues del año 300, más o menos, ya ha pasado un montón de tiempo, entonces lo que pasa es que la anatomía humana ha variado, decía, ¿no? O sea, en otras palabras, Galileo no se puede equivocar, digamos. Estás observando, porque Vesalio tenía mucha prestancia, era de mucho prestigio, digamos, ¿no? Entonces, ni tú
Newton ni Galileo se están equivocando, sino que la anatomía humana ha cambiado. A ese punto llegamos. Pero bueno, así fue el correr pues, del tiempo, y en medicina han habido grandes adelantos, y en esta universidad fue donde se iniciaron. Bueno, como les dije, es el síntoma neurológico más frecuente, principal motivo de consulta en neurología. Es la tercera parte de las consultas médicas. 1% representa un trastorno grave, cerebral grave, y el 10% tiene una etiología secundaria, que es lo que nos interesa. Ahora, cuando un paciente se queja de dolor de cabeza, sobre todo si llega a emergencia, tiene que hacer una evaluación completa, ¿no? Porque uno no va a emergencia por un dolor de cabeza cualquiera, ¿no? Uno va por un dolor de cabeza que representa, o irías tú por un dolor de cabeza cualquiera emergencia. Ahorita, por ejemplo, no sé, estás con poco sueño, no sé, te duele un poquito la cabeza, no sé, no estás con tensión, ¿no? Estudiaste demasiado, ¿no? O te quedaste con el Facebook, no sé, pues hasta las 3 de la mañana, no sé, ¿no? Pero algo pasó y al día siguiente ya te sientes un poquito pesado y te duele un poco la cabeza, ¿no? Te tomas un Panadol y se acabó de repente, ¿no? Pero por eso no irían a una emergencia. Entonces, ¿por qué irían a una emergencia? Por un dolor que sale de los dolores pues habituales, ¿no? O si tiene una alarma adicional al dolor de cabeza, también si vomita o se desmaya o tiene epilepsia, cualquier cosa adicional, también uno más el dolor, ¿no? Entonces se hace necesario, cuando está sobre todo en emergencia, una evaluación completa, y si la causa no puede ser fácilmente determinada, al paciente se le ingresa a observarlo en emergencia. El objetivo primordial es identificar las cefaleas secundarias. ¿Para qué es una cefalea secundaria? Se le llama cefalea secundaria o sintomática a un amplio y heterogéneo grupo de enfermedades, pero cuyo punto importante es que el dolor es lo esencial, lo más importante de todo. Se puede presentar de forma aislada o asociado a otros síntomas clínicos, pero el dolor de cabeza es lo principal. O sea, el paciente viene porque le duele la cabeza. Siempre tengan presente eso, los pacientes siempre vienen por algo, y ese algo generalmente es lo que te hace una guía para que sepas qué es lo que está teniendo. Entonces, siempre hay que escuchar a los pacientes, por eso es lo de Silvio que decía, ¿no? Yo voy con los delegados que escuchen a los pacientes, porque de ahí viene la clave. Es como si tú le llevaras, pues no sé, tu reloj al relojero y le dices, ten. ¿Qué pasa? No tenga, a ver, arréglalo. Y no le dices nada, o sea que está más perdido el relojero que... Entonces, tú siempre le dices, no, ¿sabes qué? Que se ha parado, ya no sigue, ¿no? O sea, ya no marca la hora, o se me cayó y se le ha salido esta cosita, no sé, algo, ¿no? Algo le dices. A los pacientes también siempre vienen con algo, ¿no? Y ese algo hay que valorar. En este caso es el dolor de cabeza. Ahora, el carácter sintomático de la misma hace necesario un diagnóstico etiológico rápido. ¿Qué pasa? La contrapartida de lo secundario es lo primario. ¿Y qué diferencia hay entre ambos? La diferencia es que en el primario son los mismísimos mecanismos que tiene el paciente de dolor los que ocasionan el dolor, ¿no? O sea, no hay nada extra que esté causándolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú tienes una meningitis, se ha metido una bacteria, ya. Ese dolor de cabeza es secundario a esa meningitis, ¿no? En cambio, cuando uno ve a un paciente con migraña, por ejemplo, uno le puede, pues, no sé, tomar resonancia, hacer lo que sea, tomografía, no vas a encontrar nada, punción lumbar, nada, porque se está produciendo por los mismos mecanismos que tiene el paciente. Es como si un paciente, por ejemplo, llorara, ¿no? O sea, que llora, que llora, ¿no? Aguanta, ¿qué pasa? Le voy a hacer una resonancia para ver qué está pasando. No, pues aguanta, chuchero, o sea, te estás equivocando, ¿no? Que ahí no vas a encontrar, mejor pregúntale qué le pasó, ¿no? Sí, es que mi mamá está enferma, no sé, ¿no? Ya, es el motivo, pero sin embargo, no quiere decir de que el llanto sea algo, digamos, no real, ¿no? Es real. Sale más lágrimas, los ojos están rojos, la cara le ha cambiado, su expresión,
su emotividad, su corazón late diferente, o sea, todo cambia, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no puede ser evaluado por una resonancia, ¿no? Porque esto es algo que, el modo en que funciona su cerebro y sus sistemas de dolor, ¿no? O sea, ahí es donde está la clave en la migraña, ¿no? Por supuesto hay un desencadenante, hay varios desencadenantes, pero ni esos tampoco los vamos a descubrir en una evaluación. Y eso siempre tengan presente eso, ¿no? Cada tipo de problema médico tiene un modo de ser evaluado. No se evalúa todo igual. Si un paciente llega, por ejemplo, con un síndrome confusional, yo tengo que hacerle preguntas, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? O sea, ¿qué hora es? De esa forma yo descubro que está confuso, ¿no? No tengo otra prueba, y no le voy a tomar una tomografía, ponte, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? O un paciente viene que, por ejemplo, convulsionó, llega ya a la emergencia, ya no está convulsionando. La familia, los amigos te dicen, doctor, lo vimos que cayó al suelo, se movió, todo. Pero yo no veo nada, le tomo una tomografía, no hay nada, no tiene nada, se va. No, pues, tengo que creerle que tuvo una convulsión, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, el aspecto fundamental es la anamnesis, ¿no? En el del síndrome confusional, el aspecto fundamental también va a ser el examen, ¿no? O si un paciente, por ejemplo, tiene una meningitis, también pues rigidez de nuca, ¿no? Signos meningios, o sea, en el examen está la clave de repente del diagnóstico, ¿no? De repente esa meningitis le tomo una tomografía y no encuentro nada, ¿no? Porque el germen está recién por las meninges, no me causa ningún cambio. Pero ya en la rigidez yo ya estoy encontrando cosas. Ahora vamos a ver un casito para que vean lo importante de la evaluación en un dolor de cabeza, ¿no? Esta era una señora, 38 años, ama de casa, 7 días de enfermedad, inicio brusco, curso progresivo. Siempre en el dolor de cabeza, lo más importante es cómo empezó. Básico, lo esencial, la pregunta clave. Aunque esa señora venía después de 7 días de haber empezado su dolor, lo importante es que empezó de forma brusca, como un estallido, como una pedrada, dicen los pacientes, como si me reventara la cabeza, ¿no? Así. Global, o sea, era derecha, izquierda. Siempre en dolor de cabeza traten de ver derecha, izquierda o global. Global es cuando es derecha, izquierda, ¿no? Siempre clasifíquenlo así, ¿no? ¿Cómo empieza? Localización. Ya con esos dos datos ya tienen casi todo el diagnóstico. Entonces, ese es clave. Tipo estallido súbito. Se asoció a vómitos, un signo de alarma. Y un día antes del ingreso, tosis izquierda con diplopia, una focalización, otra alarma. 2 alarmas, un dolor de inicio brusco. Fue a una emergencia al principio y le dijeron que era migraña. ¿Puede ser migraña eso? ¿Y por qué el médico que lo vio en esa emergencia le dijo que era migraña? No preguntó eso. Y eso que él estaba fresquito, ¿eh? Porque la tenía ahí a la señora. Y lo otro que no preguntó fue si tenía dolores parecidos antes. Ya les digo, la parte temporal es lo fundamental en la dolor de cabeza, ¿no? Entonces, si lo ha tenido muy parecido antes, bueno, podría ser que sea una migraña, ¿no? Podría ser también porque a un paciente migrañoso también le puede venir otra cosa, ¿no? Entonces, siempre tienen que preguntar primero la enfermedad actual y después lo relacionan con lo previo, ¿no? Ahora, por supuesto, le dieron de alta, le pusieron unos analgésicos, un Gravol, y la mandaron a su casa y se la pasó 7 días en su casa con un dolor terrible la señora. Y la familia le decía, pero los médicos te han dicho que no es nada, que es migraña, que te va a pasar. La chica los odiaba, digamos, y la pasó mal, no dormía. Entonces cuando llegó a la emergencia ya llegó un poco maltratada, digamos. En el examen estaba despierta, el lenguaje adecuado, atención disminuida.
tenía tosis izquierda, ojo izquierdo con desviación externa, y tenía una midriasis izquierda no reactiva a la luz. Eso es grave, ¿no? Eso es grave, porque cuando la pupila con la luz no hace miosis, significa de que ese nervio está siendo comprimido desde afuera, ¿no? Porque las fibras parasimpáticas pasan por fuera en el nervio tercero. Entonces, cuando algo viene desde afuera, lo primero que hace es una midriasis. Entonces, esta señora había tenido un dolor agudo, súbito, que a los 7 días te da una midriasis. Significa que eso era un aneurisma que estaba a punto de reventarse de nuevo porque el coágulo ya estaba a punto de salirse, ¿no? Estaba creciendo ese coágulo. Entonces, tenía frente a mí, ahí está la señora, para que vean que esto no es de verdad, digamos. A los médicos los podríamos clasificar, ¿no? Médicos de verdad y médicos de mentira, digamos. O sea, tú cuando eres un médico de verdad, o sea, no estás viendo el internet, estás con los pacientes, digamos, así como Silvio, ¿no? Estás con los pacientes, viendo sus problemas. Es como si tú fueras a un taller, no sé, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Anda, léete la revista del taller, cómo se desarma un motor. Anda, tú tienes que desarmar el motor, pues, ¿no? O sea, tú no estás ahí dando vueltas, ¿no? Vuelto, te voy a enseñar a manejar. Vamos a empezar con la teoría de los cambios. ¿No? Métete al aire y comienza a manejar, ¿no? O sea, no... En medicina no hay otra, por si acaso. Esos son los médicos que son de verdad, pues, ¿no? Entonces van, ven, identifican, ven los síntomas de verdad, ¿no? Y ya cuando ya pues eres maduro, te has formado, te metes en el curso de la vida de las personas, ¿no? Porque tú vas a indicar cosas, vas a hacer que a una persona de repente o tú mismo lo operen, ¿no? O sea, vas a hacer cosas. Y por supuesto, vas a cambiar la historia de la vida de las personas. Entonces tú al cambiar la historia de la vida de las personas, la cosa es increíble, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, salvas una vida, eso tiene unas bifurcaciones, ¿no? Va a regresar a su casa, de nuevo va a estar con sus hijos, esos hijos van a ser educados por sus manos, o sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, tiene tantas repercusiones hacia futuro que tú es como que en un momento dado haces un loop así en el mundo, así, haces una... Y esa señora de repente tiene otro hijo, ¿no? O sea, desde la emergencia vas a cambiar el mundo. Ahora, por eso que, ¿se acuerdan de esa película, La lista de Schindler? ¿Se acuerdan que Schindler dijo algo? No, los judíos le hicieron un anillo a Schindler, le pusieron un mensaje ahí que era del Talmud que decía, ¿no? El que salva una vida salva al mundo. ¿Sí? Eso es verdad. Salvas una vida, salvas al mundo. Entonces, más o menos así es el asunto de los médicos. Ahora, por supuesto, tú lo haces en base a determinados conocimientos, a algo de ciencia, mucha arte, mucho contacto con las personas, tienes que saber hacer la entrevista, o sea, tienes que tener varias habilidades que se forman dentro de esto que llamamos educación médica, digamos. Ahora, pero sí es cierto que, por ejemplo, ¿no? Si tú dices lógicamente, si tú haces una lógica en las personas, ¿no? Una lógica, tú dices, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te pedías tú? Basalar. Basalar. ¿Y tu nombre? Ítalo Basalar, ¿no? Y digo, Ítalo Basalar es, ¿no? Y comenzamos, ¿no? Un estudiante de medicina que nació en tal parte, yo comienzo a hacer un predicado de Ítalo, ¿no? Hago un predicado de Ítalo, pero ese predicado, digamos, es un predicado complejo, ¿no? Porque eso pudo ser de otra manera, ¿no? En cambio, si yo digo, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. ¿Puede haber, digamos, en la China un triángulo que tenga más lados? No, pues el triángulo tiene 3 lados. La verdad del predicado está contenido, o sea, la verdad está contenido en el predicado y se refiere al sujeto igual, ¿no? Entonces ahí hay una correspondencia.
Pero, por ejemplo, Ítalo Basalares, ¿no? Pudo también haber estudiado ingeniería, ¿no? ¿O no? Ítalo es un estudiante de ingeniería mecatrónica, ¿no? ¿Ya? Yo empiezo ya y tiene otros amigos, ¿no? O sea, comienza todo un predicado diferente. ¿Ya? Entonces, y al final se casó con Juana, tal, ¿no? Ya. Entonces, todo, o sea, ese sujeto, su predicado va a ser diferente y por lo tanto, los cambios que va a hacer en el mundo van a ser diferentes también. Eso es lo que me refiero con lo que... O sea, la verdad no es... La verdad en este caso no es lo que yo, por ejemplo, corresponde simplemente el que estuvo viéndome cuando yo hice esta entrevista, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una verdad, ¿no? Definitivamente que corresponde a los hechos, ¿no? Pero a esa verdad yo no me refiero, yo me refiero a la verdad de todo tu antes y todo tu después que va a cambiar ese acto que vas a hacer cuando eres médico, ¿no? Esa es la verdad que me refiero. Por ejemplo, si a Alan García develan su verdad, que está en el predicado de su vida, ¿no? Alan García es ladrón, por ejemplo. Todo el mundo antes creíamos que era nuestro presidente, ¿no? O sea que ahí está haciendo una variación. Odebrecht declara, ¿no? Tiene pruebas. Entonces ahí está la verdad, ¿no? O sea, se está comenzando a develar la verdad, ¿no? Entonces, él vivió, digamos, todos pensamos de que él era de una forma, no, pero ahora la verdad es esta, ¿no? Entonces, el punto de corte que es Alan García, después se le ve a Alan García en la cárcel ya, ¿no? O sea, esta verdad lo condujo a la cárcel. Tú, por ejemplo, como estudiante de medicina, ¿no? Te la pasas, pues, no sé, en Facebook, no sé, todo el rato, YouTube, estás viendo, no sé, ¡pum! Llega tu verdad, el examen. Esa es la verdad, digamos. Ya está llegando la verdad acá, ¿no? Tú puedes decirle a todos que sí estudiaste, pero hay una verdad, o sea, existe una verdad. Ya, entonces, ustedes cuando son médicos, y por eso les decía el médico de verdad, ¿no? O sea, tú vas a, con tu instrucción, tú vas a cambiar el mundo, pero es en base a la verdad de ti. Si no sabes, no lo vas a hacer, hasta de repente cambias el mundo para mal, pues de repente hasta se muere la persona. O sea, ahora estos conceptos que les estoy diciendo ahorita no son míos, pues son de Leibniz, ¿no? O sea, Leibniz es el lógico creador, digamos, del cálculo infinitesimal, que era juez además, que era uno de los más grandes polímatas que ha tenido la humanidad, que fue el que creó el sistema binario, por el que todos, y fue el que creó la primera computadora. O sea, ese que te estoy hablando es el que pensaba de ese modo que le estoy diciendo ahorita. Y es un modo bien, además es creador de la lógica moderna, ¿no? Creador de la lógica moderna. Bueno, tiene sus detractores, tiene sus cosas, los postmodernos, todo, pero su pensamiento es bien interesante, ¿no? Deberían revisarlo, ¿no? Es uno de los filósofos científicos que todo médico debería conocer, además de Descartes, además de más, algunos que se han metido con el pensamiento y nos han dado un legado muy interesante. Entonces no todos somos médicos, o sea, no todo lo que el estudiante de medicina debe saber es medicina también, ¿no? Debe saber más cosas. Pero lo cierto es que en ese punto de corte en el que yo estoy con una paciente, yo la miré y yo sabía, por los conocimientos que yo tengo, por lo que le hice con mi linterna y todo, yo sabía que esa paciente estaba a punto de morir, porque si se le revienta de nuevo el aneurisma, muere, ¿no? Eso generalmente es así, casi en un 90 y tantos %. Entonces yo tenía poco tiempo para poderla ayudar y tenía esa voluntad de ayudarla. Por supuesto estaba en el hospital Rebagliati, contaba con muchas ayudas que podía yo vincular a esta persona para que salga adelante. Entonces yo le hago una tomografía y la tomografía me sale normal. Entonces en el algoritmo de manejo del dolor de cabeza agudo, súbito, con tomografía normal, después de 7 días, todavía me quedaba la punción lumbar. O sea, podía hacerle una punción lumbar, pero iba a retrasar el diagnóstico porque yo estaba seguro que tenía ese diagnóstico. Entonces, en lugar de llevarla y hacerle la punción lumbar, que además iba a descomprimir un poco el encéfalo y de repente ese coágulo terminaba de romperse, ¿no? Entonces razoné todas esas cosas en mi interior
O sea, parte de lo que sabía, parte de lo que había leído, parte de mi experiencia, parte de muchas cosas. ¿Sabe qué, señora? La voy a llevar para que le hagan una arteriografía. La llevé hacia acá, hacia este punto. Hablé con mis amigos de la arteriografía y le digo, señor, ¿sabes qué? Esto es al toque. Al toque la metieron. Catéter. Aneurisma. Ahí está el aneurisma. De nuevo, médicos de verdad, ¿no? Pues también tienes que saber ver una arteriografía, ¿no? Si los médicos que estamos ahí no sabemos ver arteriografía, tampoco vamos a poder ayudar a la persona que haber estudiado cómo es una arteriografía, cómo se detecta un aneurisma, cómo es todo eso, ¿no? Lo cierto es que ahí está el aneurisma. Entonces, ahí, ¿no? Siguiente paso. Sala de operación. También ahí me tuve que mover. Y a veces el neurólogo a veces parece una enzima, digamos, ¿no? O sea, nosotros entramos y catalizamos todo, digamos, ¿no? Para que todo ocurra, digamos, ¿no? Ahora, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Porque también yo me llevo muy bien con los neurocirujanos, me llevo muy bien con los de URBI, que es Unidad de Radiología Intervencionista. Entonces, al toque yo les digo y creen en mí, digamos, ¿no? O sea, hay que tener, como tú, por ejemplo, cuando juegan fútbol, tú le das la pelota a cualquiera. Si por ejemplo el delantero en la derecha te empieza a fallar un poco, ¿qué haces? Pum, para el otro lado, ¿no? Y ya el que está ahí, oye, pasa. Pum, para el otro, ¿no? O sea, uno sabe cuando juega fútbol a quién le da pase, pues, ¿no? Entonces, igualito es en medicina. Si tú te haces confiable, o sea, no vas con algo y dices, por favor, la arteriografía no tiene nada que ver, la arteriografía es otra cosa. O sea, que coño, ya otra vez ya no me molestes, ¿no? En cambio acá tú vas a la fija, digamos, ¿no? Al toque. Y para que le abran la cabecita, pues, a una persona, y para que reúnas al neurocirujano vascular, para que esté en misma sala con el microscopio, que vale $1 millón, vale el microscopio, ¿no? O sea, para que abran todo eso en el hospital, tienes que estar seguro del diagnóstico, mínimo, ¿no? O sea, no van a abrir también, oye, ¿dónde está el aneurisma? ¿Quién diagnosticó esto? Hasta acá ahí sí que fuiste, ¿no? O sea, tienes que tener el diagnóstico preciso, pues, ¿no? Y estaba al lado donde tenía la tos, o sea, todo concuerda, hay sincronización en el asunto. Entonces, esa persona termina y le abren la cabecita. Ahora, cuando uno abre la cabecita y va digamos, a hacer una cirugía, entra por la cisterna, porque por la cisterna van los vasos, y por eso es que cuando se rompen los vasos se van al espacio subaracnoideo, porque todo está por la cisterna, ¿no? O sea, por donde va el líquido cefalorraquídeo, por ahí van los vasos, ¿no? Entonces ellos abren y empiezan a entrar, y entran por las cisternas hasta que llegan al punto. O sea, para alguien que sabe de esto no es tan complicado, pero se hace con material y con cosas de microcirugía, ¿no? Entonces, y más o menos el escenario es así, ¿no? Son varios, con microscopios y todo. Y ahí está el aneurisma. Esto de acá. ¿Se acuerdan que les dije que el coágulo, este es el coágulo? Se ve medio morado, ¿no? Y acá estaba el aneurisma. Y ahí está aneurisma clipado, ¿eh? O sea, el doctor López, me acuerdo que entró, ya queda así, sacaste el vaso y ya el aneurisma sale de la circulación con el clip y se acabó. Digamos, muerto el perro, muerta la rabia, digamos, ¿no? O sea, se acabó. Una vez que tú clipaste el aneurisma, se acabó el peligro, se acabó la muerte, se acabó todo. Entonces, para que vean cómo la vida de una persona a veces depende de un vasito que está ahí metido en el cerebro, ¿no? O sea, que se rompió, digamos, ¿no? Y si se rompe de nuevo sale la sangre porque es arteria, ¿no? Por eso lo muerto, ¿no? Entonces, ahora, esta persona está ahí ahora, para que vean que vivió, digamos.
puedes mostrarle evidencia de algo, pero así como decía el Principito, pues, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. O sea, tú ves la secuencia, ves todo lo que... Oye, sí, justo, mira, una sala de operaciones, ¿no? Pero no, pues ahí hay una articulación que no se ve, que está en tu mente, está en tu pensamiento, está en tu voluntad, digamos, de hacer las cosas, ¿no? Hasta que logras el asunto. Entonces, de un dolor de cabeza, terminas entre la vida y la muerte hasta que se resuelve el asunto. Ahora hay otros pacientes que mueren, pues también, ¿no? Y apenas iba a decir, pues, que como médico nunca se le ha muerto un paciente. Ese sería un médico que no es de verdad, digamos, ¿no? Que jamás se murió un paciente. Bueno, pues puede ser, ¿no? Que ese es un médico ya, pero de esos, pues, es increíble. Eso que trabajan, no sé, pues, para que seas así, tendrías que ser un médico que trabaja en una posta, digamos, y que de repente ves una población, pues, de 1000 personas, ¿no? Podría ser, pues, que se te muera uno, pues, pero lo mandaste todavía al hospital y no se te murió a ti, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? O sea, puede ser, ¿ya? Puede, porque todo es posible. Pero nosotros, pues, trabajamos en el Rebagliati, tiene 8 millones de personas. 8 millones de personas que están a nuestro cargo. Y las cosas graves las mandan al hospital. Esta paciente de acá vino de otro lado, de otro hospital, pero se fue al nuestro porque la orientaron mal, digamos, ¿no? Terminó. Pero muchos de mis pacientes ya los veo. Cuando yo los veo, yo los he visto 4 médicos, 5 médicos antes. Entonces tiene que ser algo grave, pues, ¿no? O sea, para que ya llegue al hospital. Y por eso es que tú puedes decir, oye, es un mal médico porque se le murieron más pacientes. No, pues no es que sea mal, sino que ya le llega, pues, lo grave, digamos, ¿no? Ahí se concentra todo lo grave, digamos. Entonces, si vieron, yo usé este método. Este método se llama el método clínico, que es el que va a ayudar a que ustedes se aproximen a una realidad concreta como la del paciente. Si yo, por ejemplo, soy maestro, como ahora que estoy tratándoles de enseñar algo, estaría bueno que yo, por ejemplo, si permanezco con ustedes mucho tiempo, los conozca cada uno, ¿no? Y que yo sepa cada uno cómo aprende, cuándo aprende más, cuándo aprende menos, ¿no? Uno de repente por ahí es distraído, al otro le gusta grabar y no entiende nada, no sé, ¿no? O sea, puede ser así, ¿no? O sea, pueden ser diferentes tipos de alumnos, ¿no? Pero la educación verdadera sería si yo me concentro en uno solo, ¿no? E intento que esta persona me aprenda según sus características personales. Es como si yo cocinara, pero para cada uno, digamos, ¿no? Ya la medicina es más o menos así, ¿no? Tú finalmente te aproximas a un montón de personas, por supuesto, pero tú tienes que ver cada una, o sea, persona por persona, ¿qué tiene? Pues para eso usamos este método, que es el método clínico. Ahora, por supuesto, cuando tú usas el método clínico, estás enmarcado en lo que se llama el espacio-tiempo, ¿no? Estamos en el espacio-tiempo, digamos, de la física, ¿no? Aunque, por supuesto, ese espacio-tiempo está más cuestionado que la patada. Parece que solamente es o sea, nuestra mente es la que crea el espacio-tiempo, digamos, ¿no? O sea, en verdad es así, ¿no? Pero cuando tú quieres entrar en una persona, es valioso hacer una historia que vendría a ser una cronología en el tiempo, cómo avanzó todo, y tú le dices hace un año, hace 3 meses, hace un mes, hace 5 minutos. Tú puedes ir con el láser, te puedes hasta que llega donde estás tú. Cuando está frente a ti la persona y tú has recogido, por supuesto, todos esos datos cronológicos, incluso dónde estudió, a qué se dedica, cuál es o sea, tú puedes ir recogiendo un montón de datos cronológicos de la persona hasta que llegue el punto en el que nosotros estamos aquí ahorita, ¿no? Por supuesto, todos ustedes también han tenido una historia parecida, ¿no? Probablemente larguísima, ¿no? Nos remontamos hasta el Big Bang, probablemente, ¿no? O sea, ahí empezamos, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que todos llegamos aquí, en este momento, ¿no? Cuando ya estamos aquí, lo que te importa son 2 cosas. El espacio, ya no nos importa mucho el tiempo cuando estamos juntos, ¿ya? Lo que nos importa es el espacio, lo que está afuera y cómo se comporta la persona. Eso nos importa cuando estamos frente a ella, ¿no?
Entonces, cuando yo estoy frente a ella, lo que me importa es el espacio externo y su conducta. Cómo camina, cómo habla, qué me dice, cómo mira. Entonces, el examen neurológico es más o menos el examen de la actuación del paciente. En cambio, el examen que llaman actual o médico o examen corporal, eso es de la topografía del paciente, ¿no? Lo oculto, lo palmoteo, o sea, un montón de cosas para saber qué tiene, ¿no? Le hago martillito, le hago diapasón, le hago un montón de cosas y yo extraigo, o también le puedo ver, por ejemplo, el fondo de ojo, le puedo ver el oído, o sea, tengo un montón de métodos para verlo por fuera. Una vez que he hecho eso de que lo he visto por fuera, lo que sigue es el examen auxiliar. Entonces, ¿qué pasa en el examen auxiliar? Ya no lo quiero ver por fuera, sino lo quiero ver por dentro, ¿no? Entonces, cuando lo quiero ver por dentro, entro a su espacio interno. Lo puedo hacer a través de tomografías, resonancias, radiografías, ecografías, lo que sea de imágenes, pero también lo puedo hacer poniéndole agujas, ¿no? O sea, puedo y te saco sangre, por ejemplo, ¿no? La saco, lo que está dentro lo saco afuera y lo analizo, ¿no? O punción lumbar, ¿no? Pero todo eso ya es un poco fastidioso, pues, ¿no? O la arteriografía que les dije, ¿no? O sea, todo eso ya es medio incómodo, ¿no? O sea, porque estoy penetrando, digamos, en el cuerpo de una persona. Pero esto básicamente, cuando yo he caracterizado todo eso, lo he analizado, lo he verificado, le he dado, digamos, el peso suficiente a cada uno de esos datos que obtengo del paciente, a una síntesis. Eso lo decía Descartes, ¿no? Eso no lo digo yo tampoco, ¿no? Descartes decía el método para aprender, para, digamos, conocer, es primero hacer un análisis, que es lo que hacemos, y después lo juntas y lo articulas, ¿no? Una vez que tú lo articulas, ya obtienes un conocimiento. Ahora, ese conocimiento se obtiene en base a una serie de modelos que tenemos nosotros en medicina, y dice hemorragia subaracnoidea, la paciente. Mi modelo me indica cefalea súbita, rigidez de nuca, tomografía, arterio con un aneurisma, todo lo junto, lo sintetizo y ahí surge el conocimiento. Ahora, lo otro que decía Descartes era que le tenías que poner número a todos tus pasos, ¿no? O sea, si tú le pones número, es más fácil también ver si cumples, ¿no? Y lo otro que decía Descartes también es, si tú lo juntas todo y te das cuenta que no cuadra, vuelve a revisar todo, número por número, a ver en qué te has equivocado, ¿no? O sea, él decía así, ¿no? Pero es cierto, o sea, no se trata tampoco de hacer una síntesis así que no entre, pues, ¿no? No, aguanta. Desarma todo de nuevo y ve si no lo has juntado mal de repente, ¿no? Y no tienes todavía el conocimiento. Muchas cosas tienen que hacer. Yo se lo juro, yo cuando fui estudiante de medicina nunca falté ni una clase práctica ni una clase teórica, jamás, nunca. Ustedes tienen ahora muchas cosas, yo no tenía mi tiempo. Ahora vamos a nuestro tema básico. Bueno, entonces, ¿cómo evaluamos un paciente con dolor de cabeza? Caracterizar el aspecto evolutivo, que es lo más importante. Localización, irradiación, calidad e intensidad. Factores precipitantes, agravantes o aliviadores. Todo eso lo vamos caracterizando. Presencia y naturaleza de los trastornos que pudieran ser subyacentes, por sobre todo los síntomas de alarma, ¿no? Historia previa al ataque, como les dije. Y de ahí le haces un examen completo: temperatura, presión, nivel de conciencia, tensión, orientación, campos visuales, filas, fondo de ojo, otoscopía, signos benignos, signos de focalización, los vasos temporales. Examinas la cara, los dientes, los senos maxilares, frontales, los ojos, y eso te va dando una indicación. Y ahí tú ves, lo fundamental en dolor de cabeza son esos tres exámenes: tomografía, punción o resonancia. Esas son las claves, ¿no? Acá no entra electroencefalograma, radiografía de cráneo, nada que ver. Acá son estos tres unidos a tu examen. Radiografías, algunos toman radiografías pero de senos paranasales, pero ya por la tomografía también puedes ver eso.
cisternografía, ecodoppler, laboratorio e interconsulta si es necesario. También puede haber, por ejemplo, un dolor con TAC normal, ¿no? Por ejemplo, cuando es por fármacos, el dolor de cabeza o enfermedades metabólicas o inmunológicas o la hipertensión endocrinal benigna, la tomografía sale normal. Ahora, a veces el diagnóstico solo se establece siguiendo al paciente e ingresando, porque a veces tampoco tienes todos los datos. Ahora, el objetivo principal, fundamental, cuando enfrenta a un médico un dolor de cabeza, en emergencia sobre todo, es descartar los problemas secundarios, como les dije hace un rato. Ahora, cuando estás de guardia y te llega un paciente con dolor de cabeza, tienes que considerar que es una hemorragia subaracnoidea hasta que no demuestre lo contrario. Porque ese es lo peor. Ahí está la hemorragia subaracnoidea tal cual, ¿no? Miren, así se ve normalmente, la sangre. Así, ¿no? Ahora, para no equivocarnos, ahí está la sangre también acá en esta parte. Acá, ¿no? Y acá está el aneurisma que causó esta hemorragia. Ahora en la emergencia es más fácil porque tenemos el angiotem, ¿no? Ya no solamente es arteriografía, sino lo llevamos al angiotem y al toque también sabemos si tiene aneurisma. Ese mensaje se lo tienen que llevar de todas maneras. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Si el dolor empezó súbitamente, si empeoró recientemente una cefalea crónica, por ejemplo, un migrañoso podría tener un empeoramiento y no es migraña lo que tiene, sino otra enfermedad. Cefalea con frecuencia e intensidad creciente, localización unilateral estricta, cefalea con manifestaciones acompañantes como trastornos de conducta o comportamiento, crisis epiléptica, alteración neurológica focal, papiledema, fiebre. Acá está la rigidez de nuca, signo de Kernig, focalización, edema de papilas, ¿no? Esos son del examen, eso es muy importante. Ahora, ¿qué otros síntomas de alarma? Náuseas, vómitos, presencia de signos meningios, cefalea precipitada por el esfuerzo físico, tos o cambios posturales y cefaleas de características atípicas. Cuando no calma con ningún tratamiento, cuando se da en edades extremas de la vida, cuando es nocturna o cuando el paciente sufre de alguna enfermedad oncológica o está inmunodeprimido. Ahora, cuando ustedes están frente a un paciente con dolor de cabeza, tienen que tener estas 4 cosas presentes, ¿no? Signos de alarma, ya los expliqué, saber los tratamientos específicos de las enfermedades con dolor, un plan secuencial y las causas de la cefalea. Tienen que saber. En el examen, como les digo, tienen que ver la historia previa de dolor, si tiene historia de dolor, si es de migraña o tensión, si tiene traumatismos y si tiene síntomas de alarma. En cuanto al dolor, precisar si se instaló abruptamente en segundos o minutos o se instaló gradualmente en horas o días. Esa es una pregunta fundamental. Y precisar si se trata de un dolor localizado desde el comienzo, que puede generalizarse después, o si se trata de un dolor generalizado desde el comienzo. Estas son las 2 preguntas fundamentales. Entonces van a tener 4 opciones con esas preguntas. Las 4 opciones son: el dolor es localizado de inicio brusco o gradual, o sea, es de un solo lado, sin historia previa de dolor. El segundo es un dolor localizado de instalación gradual, pero con historia previa de dolor. O es una cefalea generalizada de instalación brusca, o es una cefalea aguda generalizada de instalación gradual. Esas son las 4 posibilidades. Si el paciente tiene un dolor localizado de inicio brusco o gradual sin historia previa de dolor, hay que pensar en algo secundario, como neuropatía local, de repente un herpes o una parálisis facial, empiezan así, o una sinusitis o algo que esté en un lado, un primer episodio de migraña, un traumatismo local, una disección. Así como por ejemplo esta señora que tenía una tosis, ¿no? Acá la ven, pero sin pupila, era diabética ella, ¿no? Y de ahí, yo la vi después, se recuperó completamente. Pero le empezó con un dolor de un lado. Ella es una paciente con parálisis facial. Ustedes ven acá, cuando está sin sonreír, parece que no tuviera nada. Le dicen, a ver,
muéstrenme los dientes, cierren los ojos y ven que acá, ese se llama el signo de Bell, ¿no? Que se queda así blanco y acá no puede mover esta parte. Una hemorragia lobar de un lado, una sinusitis, esto es bien frecuente, es una sinusitis esfenoidal. Ahora, cuando el paciente tiene un dolor localizado de un lado, pero que es frecuente, o sea que es recurrente, estamos frente de repente a una migraña, una neuralgia occipital o una cefalea en racimos o clúster. Si el paciente tiene una cefalea generalizada de inicio brusco, eso es grave. Esa es la que les he dicho hace un rato, ¿no? Esa es una hemorragia saranoidea u otra forma de hemorragia. Esta es la de la migraña, siempre les duele así. Esta es una hemorragia saranoidea que después se recuperó, que fue una hemorragia perimesencefálica. Ahora, una cefalea aguda generalizada pero de instalación gradual, en días o horas, eso generalmente es una hipertensión endocraniana, puede ser un tumor, una trombosis venosa, un hematoma subdural o una hipotensión intracraneal o un problema de repente, una meningitis, una infección sistémica, fármacos de su retiro o un episodio de tipo estado migrañoso. Pues no se olviden de la meningitis, la rigidez de nuca, este es un hematoma subdural. Bueno, y si el examen anamnésico, el examen actual y los exámenes auxiliares revelan zonas definidas para la cefalea, razones definidas, el tratamiento es dirigido hacia las causas secundarias. Eso siempre tenganlo presente, ¿no? Tú te diriges a la causa del problema, ¿no? Ahora, cuando has hecho un buen diagnóstico, te diriges de forma directa a la causa y, por supuesto, le das también algo de tratamiento sintomático, pero nunca vas a actuar al revés, ¿no? Pensando de que vas a calmarle el dolor de cabeza y de repente tiene un problema grave el paciente, ¿no? Porque también un tumor pasa con un panadol, por ejemplo, ¿no? Pero el asunto es cómo se produce, si requiere una tomografía, ahí ya pues ahondas con el diagnóstico y ya no te equivocas, ¿no? Bueno, eso era lo más importante que les quería decir ahora. Ya en los seminarios en el hospital vamos a ampliar un poco de migraña, porque falta esa parte que es tratamiento de migraña. Ahí se va a hacer en el hospital, van a tener esas clases. Bueno, muchas gracias.